día, hermanos. Bienvenidos nuevamente a Ministerio Palmoni. El día de hoy vamos a ver, dentro de nuestra serie de temas generales, el siguiente tema que hemos titulado Los mandamientos en el Edén. Generalmente, sobre todo por parte del mundo protestante, se dice que la ley de Dios en el Edén no existía, sino que empezó a existir ya cuando aparece Moisés y Dios le entrega los mandamientos a él de forma visible para el pueblo. Pero vamos a ver si esto es así. Es decir, que si estos mandamientos solamente empezaron a existir a partir de que a Moisés se le entregaron. Entonces, antes de comenzar, les invito a que me acompañen en una oración. Padre Celestial, te damos las gracias en este día sábado, Señor, que nos permites estar escudriñando tu palabra. Te pedimos, Padre, que nos puedas dirigir en nuestro estudio, que nos permitas identificar claramente a través de tu palabra, Señor, todo lo que tú has obrado y sobre todo poder reconocer tu ley, Señor, desde el mismo Edén. Quédate, oh Dios, con nosotros, te lo pedimos en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo, junto con el perdón de nuestros pecados y faltas. Amén. Lo primero que vamos a ver es los mandamientos desde Moisés, para poder entender cómo fue dado el proceso. Si ustedes recuerdan, Éxodo capítulo 31, versículo 18, nos dice que y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él, se refiere a Dios, en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Una de las cosas que ustedes deben de ver es que este pasaje es explícito en cuanto a la ley de Dios, en cuanto a las tablas del testimonio. Fueron escritas por el mismo dedo de Dios. Eso ya les da un carácter especial, porque recuerden que toda la ley que escribió Moisés, referente a los ritos y todas esas cosas, pues fue escrita por él mismo, por un dedo humano, por así decirlo. Sin embargo, las tablas son un caso diferente, porque estas fueron escritas especialmente por Dios. Dios no permitió que Moisés escribiera su ley, sino que Dios se encargó de hacerlo. ¿Y qué era lo que estaba escrito en estas tablas? Éxodo capítulo 20, versículos del 1 al 11, podemos encontrar el contenido de la primer tabla. El primer mandamiento nosotros lo podemos encontrar desde el verso 2, pero vamos a comenzar desde el verso 1. Dice: y habló Dios todas estas cosas diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. El segundo mandamiento se encuentra en el versículo del 4 al 6. Dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo, Jehová tu Dios, soy Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Este segundo mandamiento, a pesar de que tiene relación con el primero, pero realmente nos está diciendo que no nos hinquemos ante nada, ante ningún tipo de imagen o escultura hecha por hombres, porque Dios no puede ser representado por una imagen, porque como dice la Escritura, a Dios nadie le ha visto, más que Cristo que descendió del cielo. Pero de los seres humanos nadie ha podido ver a Dios. Entonces Dios no quiere que nos hagamos alguna imagen de Él, ni mucho menos de ninguna otra cosa como ser las criaturas o la creación. El tercer mandamiento nos dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Esto implica, hermanos, que no usemos el nombre de Dios a la ligera, como algo común, que a veces se nos sale decir el nombre de Dios, por ejemplo, generalmente las expresiones son como: oh Dios mío, y eso es algo que generalmente usamos a veces de una forma bastante común, y no le damos el respeto que se merece el nombre de Dios. Y el cuarto mandamiento que se encuentra en la primera tabla es referente al día de reposo. Dice: te acordarás del día de sábado para santificarlo. El hecho de que Dios nos esté diciendo aquí que
debemos de acordarnos, es porque Dios bien sabe que ese mandamiento sería uno de los que íbamos a olvidar. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es el sábado de Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová el cielo y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Nosotros vamos a notar que dentro de estos 4 mandamientos son un tanto diferente a los otros 6. Y ahorita vamos a ver por qué. Si leemos los otros mandamientos, comienzan a partir del verso 12 hasta el 17. El quinto mandamiento nos dice que honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y de hecho Cristo dice que este es el primer mandamiento con promesa. El sexto es no matarás. El séptimo, no cometerás adulterio. El octavo, no hurtarás. El noveno, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Y finalmente el 10, no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Si ustedes pudieron notar, estos 6 mandamientos tienen algo diferente a los primeros 4. Y es que estos 6 mandamientos tienen que ver con nuestra relación hacia nuestro prójimo. No implica estos 6 mandamientos nuestra relación hacia Dios, porque para eso están los primeros 4 mandamientos. Si ustedes notan, esos primeros 4 tienen que ver con Dios, y de hecho siempre se está mencionando a Dios en esos mandamientos, pero en estos últimos 6, a quien se está mencionando siempre es nuestro prójimo, ya sea nuestro padre, nuestra madre, o cualquier otra persona que tal vez no sea nuestro familiar. Todas estas características se refieren a nuestro prójimo. No matar a nuestro prójimo, no adulterar con el prójimo, no robarle, no decir un falso testimonio en contra de ellos y no codiciar nada de ellos. Entonces, lo que podemos ver es que es evidente ver esa división de los mandamientos. 4 que se refieren a Dios y nuestra relación y comunión con Él, y los otros 6 es nuestra relación hacia nuestros prójimos. Ahora, nosotros vamos a ver esta división de forma directa con Cristo. Hubo un momento en el que le hicieron esa pregunta a Jesús. Mateo capítulo 22, versículos 34 al 40, nos dice: y cuando los fariseos oyeron que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Entonces uno de ellos, que era intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Sabemos que en la ley hay 10 mandamientos, ¿cierto? Pero aquí le estaba preguntando cuál es el más importante de todos. Entonces Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Pero el segundo es semejante a este. Y el hecho de que sea semejante también lo vuelve un gran mandamiento. Aunque recuerde lo que dice el texto. El primero es amar al Señor tu Dios. Y de hecho, si tú amas al Señor tu Dios, por ende, tú vas a querer de la misma forma a tu prójimo. El verso 39 nos dice: el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora el verso 40 nos explica por qué Jesús habló de estos dos y no mencionó, por ejemplo, guarda el sábado. No está mencionando ahí el no tener dioses ajenos, el no hacernos imágenes, el no tomar el nombre de Dios en vano, ni tampoco nos está diciendo que no matemos, que no hurtemos, que honremos a nuestro padre y nuestra madre. No está diciendo en ese segundo mandamiento de forma directa que no adulteremos, que no codiciemos, que no digamos falso testimonio. Pero en el verso 40 nos está explicando esta razón, porque aquí Cristo dice: de estos 2 mandamientos, es decir, el de amar al Señor tu Dios y el de amarás a tu prójimo como a ti mismo, pende toda la ley. ¿Y qué es toda la ley? Son los 10 mandamientos. Y lo que nosotros podemos ver aquí es que Cristo está dividiendo los mandamientos en 2. Obviamente los primeros 4 se refieren a amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente.
y los últimos 6 se refieren al segundo, que es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Cristo aquí está haciendo esa división, que es la misma que nosotros podemos ver directamente en los mandamientos. Ahora, ¿de qué nos sirve esto para entender si en el Edén ya existía la ley o no? Porque ya hemos visto que existió a partir de Moisés. Por lo menos la Escritura nos presenta de forma directa los mandamientos hasta con Moisés. Pero si nosotros leemos Génesis capítulo 3 y los versos del 1 al 6 y vemos cómo fue el proceso de la caída de Eva, nos vamos a dar cuenta de algo. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Mas sabe Dios que el día que comieres de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Ahora, noten lo que dice aquí Eva, o por lo menos nos hace ver los pensamientos que estaba teniendo Eva. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Si ustedes se dan cuenta, la mujer sabía lo que Dios le había dicho: no comas de ese árbol. Sin embargo, ella decidió comer de ese árbol. ¿Qué estaba haciendo ahí? Estaba desobedeciendo a Dios. ¿Pero qué mandamientos estaba quebrantando? Si ella no estaba haciendo lo que Dios le había pedido, quiere decir que ella estaba quebrantando el primer mandamiento. Pues el primer mandamiento nos dice que debes de amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y Eva aquí se había olvidado completamente de Dios. Y de hecho nosotros podemos ver, si desglosáramos este primer y más grande mandamiento en la ley, sabemos que corresponde a los primeros 4 mandamientos. Y aquí Eva estaba transgrediendo algunos de ellos. Por lo menos se puede percibir que estaba quebrantando el primer mandamiento, el de no hacerte dioses, el de no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué? Porque aquí Eva, al escuchar que Satanás le estaba diciendo, seréis como dioses, pero ¿qué dice Dios en su ley? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y Eva quería ser como un dios. Por eso es que ella dice aquí, vio la mujer, me imagino que era parte de sus pensamientos, vio a la mujer que el árbol era bueno para comer, es decir, no iba a hacerle nada, porque aparentemente Satanás le había dicho que no iba a morir, pero también vio que era agradable a los ojos y era un árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Así que ella tomó del fruto y comió. Evidentemente estaba quebrantando el primer mandamiento. No amó a Dios con todo su corazón, porque lo estaba desobedeciendo, y por ende terminó transgrediendo el primer mandamiento. Ahora, ¿qué otro mandamiento ella transgrede aquí? Génesis capítulo 3 versículos del 6 al 7 nos muestra que Eva estaba quebrantando el segundo mandamiento, que es semejante al primero. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable. Y si ustedes recuerdan, el 10º mandamiento tiene que ver con no codiciarás, para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Pero ella no se quedó con eso, sino que invitó a otro a que también cayera en esa transgresión. Entonces, si ella hubiese amado a Adán también como a sí mismo, como a su prójimo, no hubiera procurado que Adán también cayera en esa misma condición que ella. Porque aquí dice que dio también a su marido y él comió con ella, y fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Evidentemente aquí Eva estaba transgrediendo el segundo mandamiento, el de amar a su prójimo como a sí mismo. Y aquí podemos ver en la misma caída ambos mandamientos. Pero si con esto no es suficiente para poder ver que realmente en el Edén ya existía la ley de Dios, y fue por eso que tanto Adán y Eva fueron echados del Edén, pues vamos a ver más evidencia. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4 nos dice que cualquiera que comete pecado, noten, cualquiera que comete pecado traspasa también la ley,
Pues el pecado es la transgresión de la ley. Lo que Primera de Juan nos dice es que cualquier persona que viola un mandamiento, es decir, que practica algún pecado, está traspasando la ley. Entonces, en definitiva, o en conclusión, el pecado es la transgresión de esa ley, es cuando la traspasas. Y el libro de Oseas maneja un concepto similar. Noten Oseas 6:7, dice, mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Y si ustedes notan, aquí está la misma palabra, solamente que aquí es traspasa y acá es traspasaron. Así que, igual como Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Y la palabra prevaricar, que en este pasaje es la H898, la concordancia Strong nos habla como un actuar encubiertamente, por implicación para el pillaje. Y de hecho, cuando uno peca, a veces una forma de hacerlo, como lo presenta la Biblia, es que uno lo hace a escondidas. Por eso es que habla en ese sentido, ¿no? Tratar engañosamente, ser traicionero, ser infiel, ofender, transgredir. ¿Y qué es lo que dice el texto? El pecado es la transgresión. Transgredir y transgresión es lo mismo de la ley. Entonces, las personas que transgreden la ley están traspasando el pacto. ¿Y qué es el pacto? Porque aquí está diciendo que Adán traspasó el pacto. Deuteronomio capítulo 9, versículo 9, nos dice que cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. ¿Qué había recibido Moisés en el monte? Las tablas de piedra. ¿Y las tablas de piedra qué tenían escrito? Los 10 mandamientos. ¿Y cómo fueron o con qué fueron escritos esos mandamientos? Con el dedo de Dios. Entonces, esos 10 mandamientos, esas tablas de piedra, eran las tablas del pacto. ¿Y qué hizo Adán entonces en el Edén? Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. ¿Qué traspasó Adán entonces? Traspasó las tablas del pacto, las tablas de los 10 mandamientos. Por eso es que tanto Adán como Eva, al traspasar el pacto, al traspasar la ley, eso se volvió un pecado para ellos. Y fue por eso que fueron echados del Edén. Así que, mis hermanos, esta, creo yo, es evidencia suficiente para que podamos identificar que la ley existía en el mismo Edén. Y no es tanto que el simple hecho que Dios hubiera dado el mandamiento de no comer del árbol, no implica tanto que ese hubiese sido el único mandamiento que existía en el Edén. Existían los 10, y Eva transgredió los 10 mandamientos en ese momento, porque recuerden lo que dice Santiago: quien transgrede en algún punto la ley se hace culpable de todos. Y Eva pues violó ambos mandamientos. Por lo menos lo vemos en la forma resumida que lo dijo Cristo. Eva no amó a Dios con todo su corazón porque decidió comer del árbol del que Dios le dijo que no comiera. Y en el caso de Adán, pues Eva le ofreció también la misma condición que ella tenía. Lo invitó a pecar, a que cayera de esa posición santa en la que Dios los había puesto. Así que, mis hermanos, creo que esto es evidencia suficiente, ¿no? Para poder ver que en el Edén estaba la ley presente ya. Y que el Señor les bendiga abundantemente. Amén.